estás, Juancho? Hola, Pancho, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a este, ¿qué será? Nuestro sexto capítulo. Sexto capítulo y un capítulo como medio de media temporada, distinto. Sí, Vamos a hablar de... Quiero darle las bienvenidas a nuestra gente que nos está escuchando. También, Sí. es importante, no los hemos saludado Sí, tradicionalmente, creo que... En nuestra ignorancia en esto no nos habíamos olvidado saludar y ya nos retaron por eso, así que de ahora en adelante vamos a saludar como se corresponde, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy teníamos pensado, creo yo, un capítulo distinto, un capítulo un poquito más relajado. De hecho, estamos de mañana, estamos grabando de mañana con un café. Hoy no estamos, hemos dejado el licor de lado. Sí, yo creo que nos hace bien. Una mañana lluviosa, un poco triste, un poco melancólica, mucho tráfico, mucho caos, recién elecciones, mucho caos. Sí, mucho caos. Y sí, queremos hacer un capítulo distinto hoy, ¿no? Un poco más ligero, un poco más fluido, no tan pesado desde el punto de vista jurídico, sino que vamos a tratar de hacer algo un poco más, un boleo, más de tú a tú. Un capítulo también de conexión con la gente que nos escucha, ¿no? Un poco ya estamos siempre nosotros, y ese va a ser siempre el objetivo de este podcast, ¿no? Contenido académico, discusión, de temas que vienen muy bien al derecho, y luego ahora tal vez aterrizar un poco, hablar de cuestiones más prácticas, a la vida del abogado. Sí, el problema también es que me han escrito mucho y la gente te quiere conocer, Pancho. Me quiere conocer a mí. La gente te quiere conocer. Mira tú. Entonces, yo creo que vamos a hacer que este capítulo también la gente te conozca un poco. Muy bien, perfecto. Oye, Juancho, entonces cuéntame, vamos a empezar por un poquito cliché. Ok. ¿Quién es Juancho? ¿Es abogado? ¿Es profesor? ¿Músico? ¿Fue 2 segundos candidato a la presidencia porque la posta lo dijo? ¿Quién eres? Cuéntanos un poco. A ver, yo soy un man normal, un man cualquiera, una persona súper normal y tal vez un poco multifacética, ¿no? A mí me gustó el arte desde que era pelado, siempre tuve una inclinación musical importante, tuve facilidad para la música y me ha encantado siempre la música y la producción musical. Y ahora ya de viejo me ha gustado también la producción audiovisual, entonces siempre soy como inquieto en la cuestión de la producción. Tengo un estudio de música en mi casa, ahí grabo, ahí produjo, ahí me encierro, la paso increíble estando ahí. Es mi forma de desfogue creativo, artístico, llamémoslo así. Y lo hago desde que tengo 15 años. Entonces, incluso de repente la gente no sabe esto, pero yo hice un curso de producción musical en Berkeley Online. Mira. Un curso muy sencillo, corto, pero fue súper útil. Me ayudó muchísimo. ¿Sabes? Cuando tienes muchas ideas en tu cabeza y tienes que gestionarlas, siempre es bueno tener herramientas para hacerlo. Me pasaba eso con la música, ¿ok? Tenía sonidos, cosas que quería como enlazar y de repente mezclar y pues tener este tipo de cursos y tal me ayudó a poder realmente tener canciones, tener producciones ahí, en algún lugar, y las tengo desde que soy pelado, digamos. Música llega a mi cabeza y la tengo que gestionar de alguna manera. Eso, pues, digamos, por mi parte artística, llamémoslo así, musical, me encanta y como se lo digo a las personas que ya me conocen, de repente, la música en mí es algo sumamente importante. Es algo que está ahí todo el tiempo y supongo que estará ahí hasta el día que yo me muera, porque vine así programado. Bueno, ese es el yo musical, llamémoslo así. Y ese yo musical tiene mucho que ver también con el yo jurídico, con mi yo jurídico, que es, yo empecé en el derecho de una manera poco usual. Yo terminé ahí por un salto de suerte, tuve que matricularme en algo y derecho fue lo que terminé eligiendo, así como fue un golpe de suerte y del destino, digámoslo así. Y lo que a mí me enamoró del derecho fue justamente entenderlo como una forma de manifestación artística. Y te dirás, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Siempre vi al derecho como una forma en que la sociedad, los individuos que conforman una sociedad, manifiestan sus criterios, sus opiniones y se ponen de acuerdo para hacer un lugar en que puedan convivir en conjunto. Entonces, si el arte es una forma de expresión y el derecho es una forma de expresión colectiva, el derecho es arte colectivo. Entonces, para mí siempre lo vi así, el derecho como una forma de arte. Y visto así, el derecho es fantástico, delicioso, exquisito. O sea, el que tú quieras ver. Si abres los libros de derecho tributario, encontrarás arte colectivo ahí, desde el punto de vista de los impuestos y la recaudación. Si lo ves desde el punto de vista
penal vas a ver ahí pues arte desde el punto de vista punitivo y de castigo y de lo que no queremos que ocurra. Si vemos al derecho civil, yo diría que incluso el derecho civil es el arte más consensuado entre los individuos por tratarse de derecho privado y así mucho, ¿no? El derecho constitucional, mucha relación con la Más filosofía, con la filosofía, con la teoría del derecho. Entonces eso pues siempre llama un poco más la atención desde el punto de vista artístico, todo lo que tiene que ver con filosofía y tal. Me llama la atención porque yo no sé cuánta gente abre un libro de derecho tributario, que es mi rama, ¿no? Y dice, oye, esto qué bonito es Qué arte, bonito. ¿no? Creo que Claro. nadie. Me acuerdo que me pasó eso cuando vi Derecho Tributario. No recuerdo exactamente el autor, pero me acuerdo que Roberto Dromi era uno de Derecho Administrativo. Ujú. Y me acuerdo que había su similar en Derecho Tributario que me gustó mucho, en teoría del Derecho Tributario. Ujú. Y cuando entiendes al Derecho Tributario desde el punto de vista teórico, cómo el Estado busca abastecerse de recursos para pues, generar todo lo que tenemos a nuestro alrededor por parte del Estado, ¿no? El sistema de justicia, el sistema de reglas, que las cosas funcionen. Tú dices, bueno, es loable, es bonito, tiene sentido, es una forma de organizarse que tiene sentido, administrar nuestros recursos, etc. Lindo. Sí, sin duda, esta forma de ver al derecho tributario, de abstraerlo y de comprenderlo, que ya vamos a hablar, ¿no? Que a veces no se aborda en las universidades como una parte del derecho financiero, que a su vez es una parte del derecho público, etcétera, etcétera. Y está detrás siempre la teoría del Estado, ¿no? Exacto. Cómo vas a organizar tú las cosas y eso define tu política tributaria, Exacto. etcétera. Y mira, y por eso yo creo que no es tan válida la crítica que se les hace a los teóricos por parte de los prácticos. A ver, como práctico siempre en algún punto de la teoría te quedará pesada y como teórico en algún punto de la práctica también te quedará como insignificante. Mm. Y yo creo que siempre es importante tener un punto entre los dos. Creo que si uno enseña el derecho a las personas que lo están aprendiendo, siempre partiendo desde un punto de vista teórico, no teórico en la profundidad del abstracto y tal, sino en el teórico desde de dónde viene el contexto teórico. Por ejemplo, aplicándolo al derecho tributario, entender de dónde viene, enlazándolo con la teoría del Estado, ¿para qué existe el derecho tributario? Entiéndelo así. Estoy seguro que el impacto de la educación jurídica sería otro. Sería totalmente otro. Además que hay esta gran mentira del divorcio entre teoría y práctica, ¿no? De las grandes mentiras que nos cuentan. Parece que ya lo abordamos en algún capítulo. Tú no puedes exigir, no puedes valorar, evaluar a un juez como independiente, imparcial, si primero no teorizas qué características tiene que tener un juez ideal. Claro. Entonces, primero tienes que pensar que debería ser independiente del poder público, debería ser imparcial frente a las partes. Y recién ahí tú puedes coger al juez de verdad, al de carne y hueso en la práctica y decir, oye, tú no cumples estos parámetros que en la teoría se han desarrollado que deberías de tener. Sí. Entonces, tan entrelazados que creo que es imposible. El clásico, acabas de describir el clásico juicio comparativo entre el hombre normal y el hombre ideal, que lo hace mucho. El Claro, derecho sí, civil, sí. el derecho anglosajón. Y sí, creo que es un ejercicio que solemos hacer. Oye, cuéntame un poco de tu carrera, cómo has estado, cómo la has ido desarrollando, tal vez desde la universidad, un recuento rápido, y dónde estás ahorita. Bueno, mira, a mí, digamos que nunca encasillé del todo en el estereotipo del estudiante tradicional de derecho o el abogado usual. Okay. Siempre me sentí como un poco distinto desde cómo veo las cosas, ¿sabes? La universidad para mí fue una experiencia increíble, no solo porque estudié derecho, sino porque en verdad conocí un ente absolutamente desconocido para mí. O sea, para mí la universidad fue conocer al derecho desde cero. En mi familia nunca hubo un abogado, nunca hubo algo cercano a mí que tenga que ver con el derecho. Cero, cero, cero. Y cuando empecé la universidad, empecé a conocer esto desde realmente cero. Y me gustó conocer esto desde cero. Me encantó. Lo vi desde un punto de vista, llamémoslo así, virgen, que venía con una óptica sana, con una óptica desprovista de preconcepciones de lo que es el abogado en el mundo real. Lo vi desde un punto de vista sano, conocí el derecho desde cero. Juancho, mucho gusto, derecho, mucho gusto, y nos empezamos a conocer una relación desde cero. Y eso me encantó, empecé a practicarlo desde cero también, siendo asistente. ¿Empezaste a trabajar más o menos, ni bien entraste a la carrera? Creo que antes se veía mucho, Yo empecé ¿no? a practicar, yo diría mi segundo año.
¿ok? Tercer ciclo. Tercer ciclo por ahí, donde Yoyo Zavala. Yoyo Zavala me Ok. recibió a ser su asistente. Obviamente, pues yo era un muchacho que no le servía de mucho a Yoyo Zavala en ese momento, pero pues aprendí muchas cosas. Y aprendí, pues, cómo este ser tan gigante aplicaba el derecho a los casos. Que eso es algo que a mí me impactó mucho, porque era algo que en la universidad no te enseñan, digamos. Ok. En la universidad yo estaba ya 2 años conociendo el derecho en una suerte de enamoramiento Dogmática. teórico, conociendo cómo funcionan las reglas, tal, y de repente voy al mundo práctico a ver cómo eso se aplica en los casos, y pues yo lo hacía de una forma muy fascinante, ¿no? Además que es una lumbrera y un erudito del derecho, tenía una facilidad para entender la problemática de un caso y aplicar las reglas que se relacionan a esa problemática, lo hacía de una manera fascinante. Es algo difícil de explicar, pero era fantástico verlo hacer. Y ahí también aparece otro gusto, tal vez desde otra fase, que es el practicante del derecho. No solo el conocedor del derecho como tal, sino el practicante que se está formando como abogado. Ok. Y ahí se despierta una nueva pasión. Que te dices, wow, en verdad hay ciertas destrezas que están ahí en el mundo, que uno las puede ir conquistando, aprendiendo y desarrollando, que te permiten resolver casos complejos, aplicando las leyes, yendo al sistema de justicia, peleando en la corte, haciendo un buen trabajo de práctica judicial, de práctica procesal, de práctica de abogacía, que es todo un mundo inexplorado desde la universidad. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? A ver, con yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve, pero habré estado algún tiempo. ¿Seguiste trabajando el resto de Sí, tu carrera? de ahí nunca paré de trabajar, Nunca paraste. nunca paré de practicar. Siempre al principio de la carrera del abogado eres un aprendiz, ¿no? Claro. A mí me gusta incluso vernos como aprendices hasta siempre, solo que aprendices que van conquistando ya ciertos otros conocimientos. Ciertos hitos, ¿no? Ciertos hitos. Pero en ese momento estás realmente en tu primera fase de aprendiz, Claro. ¿no? Entonces, nunca dejé de trabajar. En algún punto terminé ya en un estudio, en el estudio donde nos conocimos, Ok. practicando ya con otras personas, en otros campos. Luego ya me gradué y empezar tu carrera de abogado, si es que no tienes a alguien en tu familia, si es que no tienes algún contacto, si es que no tienes nada, es muy difícil. Es muy difícil porque aparece un nuevo componente que siempre ha estado ahí, pero esta vez ya aparece como una suerte de componente necesario en tu dinámica de negocio propiamente, que es el componente financiero, el componente dinero, el componente ingreso, el componente... Ya no estoy estudiando por ahí, mis papás No, ya eres me un ayudan con la abogado. carrera o yo me pago la carrera, estoy haciendo prácticas, alguna cosa. No, ya tengo que vivir, que quiero salir de la casa, que Obvio. quiero hacer cosas. Bueno, y en mi caso particular, el componente financiero siempre fue un asunto, porque, por ejemplo, yo no me pagué mi carrera, sino que yo pude tener el financiamiento que en ese momento lo daba el IESE. Ah, ok. ¿Ok? Entonces yo pude pagarme mi carrera gracias al IESE. Y luego muy chévere, porque el IESE luego tú le devuelves la plata al IESE, le pagas al IESE por haber invertido en ti, y de esa manera yo pude graduarme. Ujú. Mis papás no es que velaban demasiado por mí, tampoco tuve que costearme mis cosas, o sea, muy ajustada a mi vida de universidad, muy ajustada, Que pero está bien. y Yo está creo que es buenísimo. importante pasar esa etapa de Necesario, estudiambre, de necesario. estar ahí. Yo creo que es necesario, ¿sabes? Porque en verdad en las necesidades se forjan los hombres, se forjan las personas. Sí. Y bueno, quiero diferenciar la perspectiva respecto a lo financiero, porque una cosa es lo financiero mientras estás estudiando, la necesidad de cubrir tus necesidades básicas, pagarte tus cosas, eso es una cosa. Y otra cosa es ya tú siendo abogado, teniendo que pactar honorarios, teniendo que generar tus ingresos para solventar tus gastos, tus costos. Tú como empresario de tu pequeño emprendimiento, de tu pequeña estructura, tú como profesional, generador de servicios, proveedor de servicios y generador de ingresos. Eso es otro aspecto del mundo del ámbito financiero que empezó a surgir a medida que empiezas ya a ser abogado, a tener tus casitos. Y es la gran deuda de las facultades de Derecho, ¿no? Bueno, una de las grandes deudas
diría yo que nosotros los abogados, uno ve otras carreras, ve administración de empresas, ve ingenierías, ve ciertas cosas, y le dan a la gente algo de marketing, algo de finanzas, alguna materia de alguna cosa. A nosotros nos dan derecho, nos dan dogmática. Claro. Y nos quedan debiendo todo este abanico de conocimientos necesarios para sacar adelante una empresa o una industria. Totalmente. Y resulta que cuando uno es abogado de libre ejercicio, es el que hace de marketing, el que hace de operaciones, el que hace de financiero, el que hace de todo. Claro, Te sí, vuelves sí. un todólogo, al menos al inicio. 100%. Y luego si tienes a alguien que trabaja contigo, te vuelves también recursos humanos y tienes que aprender a manejar personal. Totalmente. Y es todo un Gerencia. tema. Sí, no, es one man operation, definitivamente. Es súper multifacético. Es multifacético. Mira, yo particularmente tuve una suerte. He tenido una suerte increíble, muy afortunado, porque en mi familia lo que sí hay es que son toditos emprendedores. Ok. Yo vengo de una familia de emprendedores. Mi papá es un hombre que emprendió su negocio. Mis hermanos son todos emprendedores, han puesto cada uno sus negocios. Mis hermanas, pues cada uno en lo suyo también. Y siempre ha habido en las conversaciones de mi familia, en las conversaciones de la sobremesa, en el almuerzo. O sea, nuestra conversación constante es, bueno, ¿y cómo te va este mes? ¿Cómo han ido los ingresos? ¿Cómo has gestionado los gastos? Claro. Tuviste que pudiste tener tu operación de la misma manera, tuviste que sacrificar algún gasto operativo. ¿Cómo te fue con el empleado que tenías un problema? ¿Pudiste ayudarlo? ¿Pudiste solventar su preocupación? ¿Te renunció tal? Apareció el proyecto, pudiste concretar ese proyecto, tuviste que bajar tus costos, cómo estuvo con tu competencia, cómo estaba el mercado en ese momento, qué pasó con la economía, las elecciones que acaban de pasar Y cada uno en su industria. cada uno en lo suyo. Entonces, Interesante sobremesa, ¿no? Y además que tu familia es claro, es numerosa, enorme. ¿no? Entonces, eso de alguna manera ha hecho que esa perspectiva de negocio, esa perspectiva de a ver, es una perspectiva que los tienen los emprendedores realmente. Sí, sí. Esta perspectiva panorámica del escenario, saliéndote un poco de la práctica puntual, saliendo un poco de tu propia industria, en este caso la jurídica, es importante tener esa visión de emprendedor, esa visión de multifacética. Es una visión general, integrativa, digámoslo así, de distintos ámbitos, en el que está el financiero, en el que está el ámbito de mercado, el ámbito de la competencia, el ámbito de tus recursos internos, el ámbito de tus costos operativos, el ámbito de tu utilidad, de tus márgenes, el ámbito de tus inversiones. Entonces, lo que tú dices, todas esas cosas son temas que no se tocan en la universidad. Como tú bien dices, en la universidad nos enseñan es el derecho. Si es que tuviste suerte, si es que tuviste una universidad legalista, te enseñaron la ley. Claro. Y si es que pues, te graduaste de esa universidad legalista y te cambiaron la ley, te tocará aprender la ley desde cero. Entonces, No tienes ni tiempo para andar pensando en no, estas otras la cosas. enseñanza del derecho tiene muchas deudas con la sociedad. Y yo creo que hay que verlo de esta otra manera. Y eso te lo da también la práctica. Entonces me hallaba yo en mi primer año de ser abogado y decía, bueno, ¿y cómo consigo ingresos? Digamos, ¿cómo consigo los ingresos? ¿Cómo consigo el cliente? ¿Cómo le pacto el honorario? ¿Cómo me va a contratar si no soy ¿Quién va a nadie? ser mi cliente? Oye, es impresionante, cuando la gente sale de la facultad, nadie se hace la pregunta. Se preguntan qué rama voy a hacer penal, voy a ser tributario, pero no quién va a ser mi cliente. Entonces resulta que estamos en una selva donde todo el mundo le compute a todos, no hay nichos, no hay absolutamente ningún tipo de orden en a qué estás buscando, a quién le quieres llegar, con qué propuesta de valor. Es que desde la universidad, desde el primer día de la universidad, perdemos la oportunidad de entender que esto también es un mercado. Sí, O sea, no hay una formación en la universidad que te enseñe que esto también es un mercado. Esto es un negocio. Hay un mercado, hay necesidades, hay oferta, hay demanda y hay competidores y es un mercado. Y esto es un emprendimiento, si es que te dedicas al ejercicio privado de la profesión, obviamente. Si es que te dedicas al ejercicio público, pues no lo verás como un mercado necesariamente. Tendrás siempre los puestos en el Estado, los puestos en el gobierno, los puestos en el municipio, pues qué sé yo, en las fiscalías, en los juzgados. Es otra cosa, pero estamos remitiéndonos netamente al ejercicio privado de la profesión. Y cuando lo ves así, tienes esa dicotomía, ¿no? Sales,
no sabes qué hacer, no sabes cómo conseguir tus ingresos. Tienes un intento por aquí, un intento por acá, fallas, te caes, te levantas. Entonces, algo que yo hice que me funcionó un montón fue que apenas yo me gradué, yo había estado trabajando con un abogado a quien quiero muchísimo, y él es un abogado que se dedica específicamente a la asesoría a grandes accionistas de grandes empresas. Ok. O sea, es un nicho muy específico. Tiene una oficina buffet muy bonita, muy bien gestionada, y sus clientes eran accionistas mayoritarios de grandes empresas. Ah, mira. ¿Ok? Entonces él no es que asesoraba a empresas, que si le tocaba hacer, lo hacía muy bien, era un abogado extraordinariamente capaz, sino que este abogado era tan confiable que él realmente era abogado de accionistas Ok. de grandes empresas. Entonces lo que pasaba es que él tenía muchas consultas de accionistas, tenía que resolver muchas preguntas, dudas de intereses de accionistas, tenía que ir a juntas de accionistas todo el tiempo. Y bueno, a partir de esa confianza que él generaba a sus clientes, resultaba que sus clientes muchas veces le encargaban casos, litigios, procesos judiciales, y él odiaba litigar. Detestaba litigar. Era un abogado que no litigaba. Estaba para la asesoría. Estaba para la asesoría jurídica. y eso era su vocación. Le huía el conflicto. Y lo hacía, Pancho lo hacía extraordinariamente bien. O sea, tú le escuchabas asesorar a sus clientes y era un hombre que te generaba toda la confianza del mundo. Tú sabías que él te estaba diciendo algo sobre lo cual él conocía. Suena un poco contraintuitivo esto del abogado que le huye al conflicto, pero bueno, hay cancha, ¿no? Para el abogado que asesora. Totalmente. Hay abogados que resuelven conflictos sentados en su escritorio, siendo la persona que está detrás, y resuelven los conflictos con eficiencia 100, sin haber tocado nunca una corte. Y eso es extraordinario. Pero bueno, a este abogado le caían muchos litigios por la confianza que sus clientes les tenían, y para él esos litigios eran una molestia. Era desgastar tiempo, esfuerzo en esos litigios. Entonces, cuando yo descubrí que la asesoría societaria accionarial no era lo mío, yo le Agarraste los litigios. yo le dije a esta persona, le dije, oye, me voy a abrir con mucha gratitud, pero esto no es lo mío realmente. Te propongo algo. Le dije, bueno, mira, tú tienes esos litigios ahí que para ti son una molestia. A mí me gusta litigar. ¿Qué te parece si me llevo los litigios, me hago cargo yo de esos litigios? Yo los litigo. Tú encárgate de tus clientes, mantén tú el contacto con el cliente, y yo más bien te informo a ti los litigios que se van dando. Me llevo esa cartera y pues empiezo desde cero mi emprendimiento acá. Y chévere porque empiezo mi emprendimiento ya con una cartera de litigios. Claro. Entonces a este abogado le pareció una idea fantástica. Para él fue digamos, era un win-win porque le estaba descargando a él un peso que él tenía en su actividad. Sí. Para él esto era ineficiente, le restaba tiempo para hacer lo que él sí hacía. Entonces para él fue descargar algo, encargárselo a alguien en quien él confiaba también, y pues así se fue dando. Fui ganando los casos, fui litigando los casos. Humildemente ganando los casos. Sí, bueno, se fueron resolviendo. Sí, uno que otro por ahí de repente se habrá perdido, me imagino. No lo recuerdo exactamente. Pero te digo ganándolos porque recuerdo claramente que nuestro acuerdo económico era si se ganaban los casos. Ah, mira. Entonces dijimos, mira, los casos que se vayan ganando los dividimos en honorarios. Yo me llevo una parte, tú te llevas la otra parte. Y listo. Entonces fueron casos a resultado. Que eso es un consejo que yo le suelo dar a los abogados que empiezan a estar en la práctica. Y es, tú eres en el mercado un ente nuevo que todavía no tienes un nombre, todavía no es algo, digamos, un opositor importante en el mercado. ¿Qué tienes para ofrecer en el mercado? Y es la pregunta que yo me hacía en ese momento. ¿Qué tengo yo para ofrecer a los clientes que pueden contratar a otra persona que sí que tiene un nombre, un estudio, un equipo? Claro. ¿no? Entonces lo que yo podía ofrecerles diferentes para competir en el mercado era ganar casos a resultado. Oye, y es de locos porque a mí me ha pasado que en el litigio, cuando uno litiga, la pregunta, y siempre a veces la crítica del cliente que si no te la dice está atrás, ¿no? Es el abogado gana, el abogado pierde, el abogado cobra, como sea. Y en cambio cuando tú ya te subes un poco al camión o al carro del cliente y le dices, oye, compartamos el riesgo. Si yo no gano, no cobro. Vamos, y si gano, ahora sí, con todo el gusto del mundo, me vas a pagar, como que eso llama mucho la atención. Sí, sí. Y ya te voy a contar un caso que tuve sobre eso, que es un poco el otro lado de la historia. Ok. Ok, pero en todo caso, para cerrar la idea,
Esa fue una forma de empezar que me pareció, primero que me fue útil y segundo que tuvo una óptica de mercado. Es una forma de agregar valor a tu servicio para competir contra alguien que tal vez tiene ya otras credenciales y que tú recién empiezas, pero estás entrando al mercado. Estás Te entrando vas al mercado. abriendo espacio. Te por vas ahí. abriendo porque siempre va a haber personas, van a haber casos que necesitan de una representación y que no tienen los recursos para usarlos en este momento, porque de repente justamente lo que están buscando es cobrar una estafa, digamos, o recuperar un dinero que entregaron a otros y que fueron estafados, que fue un incumplimiento contractual. Mira, tú vas a ver. Y encima tener que pagar en el abogado Entonces, para ver si es que algún día cobro. Y me acuerdo que uno de estos primeros casos, que te digo, tal vez el más grande, era una persona que había entregado toda su plata a un constructor para que le haga su casa y el constructor nunca hizo nada, digamos, absolutamente nada. Entonces, estudiando el caso, nos dimos cuenta que esto había sido una estafa. Una estafa, y presentamos una denuncia por estafa en la fiscalía y se generó el caso en la fiscalía y pues yo estuve muy detrás de ese caso, presionando. Finalmente tuvimos una orden de detención contra el estafador y ellos llegaron a un acuerdo. Digamos, Claro, llegaron a un puesto acuerdo de contra pago. la pared. Contra la pared, llegaron a un acuerdo y pues eso generó un primer honorario que me permitió a mí tener una planificación, me permitió a mí hacer una que otra cosa ya a nivel organizacional. Oye, y a propósito de eso de la planificación a nivel organizacional, ¿cómo es ese salto del Juancho que estaba en un estudio jurídico, manejando casos, manejando litigios, al Juancho que se abre su propia oficina, que tiene que pagar luz, agua, teléfono, alquiler y todo? ¿Cómo es ese cambio? ¿Cuáles son los desafíos A ver, de poner ya tu propio espacio? Primero, ¿cómo se dio ese cambio? Yo estaba en este estudio, que era un estudio grande, y en ese estudio, estando en ese estudio, descubrí que mi vocación era hacia el derecho penal. Me fui a hacer una maestría en Derecho Civil, y estando haciendo la maestría en Derecho Civil, entendí que el derecho privado no tenía los recursos suficientes para abordar los macrofenómenos de la criminalidad. Entonces dije, no, lo mío es el derecho penal, terminé haciendo derecho penal, y cuando regresé a la maestría, les dije a toda la firma, oigan, hola, ahora voy a hacer derecho penal. ¿Ok? Y todos me dijeron, bueno, dale. Sí, seguro. Y dije, bueno, voy a tener una oficina ahí, aquí estoy. Y pues, sin darme cuenta, gracias a que era un estudio grande y tenía un nombre importante, empezaron a llegar clientes importantes. Clientes que primero llegaron por alguna consulta, luego me pidieron mi opinión en algún caso penal, tal, les gustó mi opinión, tal. Y de repente empezaron a llegar clientes. Aprendí rápidamente a administrar los recursos de esos clientes, un error que cometen muchos abogados, yo diría la mayoría. Es Honorario que ingresa, honorario que te gastas. Primero honorario grande que se ganan, se compran, qué sé yo, el carrazo, se compran Se van de la fiesta. entrada de la casa. Claro. Error. Para mí yo creo que eso es un gran error financiero porque esta profesión vive a punta de provisionar. Entonces lo que yo hice fue aprender a provisionar. Me empecé a pagar un sueldo a mí mismo, empecé a contratar a personas que empezaron a conformar mi equipo. Entonces pude tener rápidamente un pequeño equipo que me ayudó a gestionar los casos que tenía y eso me ayudó a tener más casos y a gestionar mejor los recursos. Entonces empecé a formar un equipo. Luego hubo algún problema en la firma en ese entonces. Tuve que enfrentar la decisión de ser socio de la firma o abrirme de la firma y por distintas consideraciones tomé la decisión de no ser socio de la firma y abrir mi propio lugar. Y como ya tenía mi equipo armado, lo único que hice fue aplastar el botón de eject y me abrí con mi equipo que ya tenía a un lugar, me alquilé una oficina. Para ese entonces ya estaba bastante en ruedo mi gestión de los recursos. Entonces realmente fue simplemente agregar un costo operativo llamado oficina, agregar el costo operativo llamado internet, luz, tal, hacer un presupuesto y como no me había comido la plata que había empezado a hacer, sino que la tenía provisionada y en esa provisión podemos luego hablar de inversiones y otras cosas, no fue tan difícil hacer frente a esos nuevos costos operativos porque entendí la lógica detrás. Me explico. Eso es algo importante que hay que tener muy presente para el manejo y la gestión financiera de esta profesión, la provisión. Oye, Juancho, y fuera del tema financiero y de la provisión, porque hay otros desafíos. Ya tienes tu propia firma,
sales de esta firma que tenía un nombre, que era grande, que estaba bien posicionada, te toca ahora hacer nombre a ti. Entonces tienes un desafío que tiene que ver con el tema marquetero, comercial, y tienes otro desafío que, si bien tú ya manejabas tu equipo, yo creo que sí hay un salto en la gestión de recursos humanos de estar siendo parte de una firma que de alguna manera tiene ya unas reglas, una cultura implantada, a abrirte y ahora es tu cultura imponer cómo se van a manejar los equipos, cómo va a ser la gestión Totalmente. del talento. ¿Cómo te fue al inicio en todo esto? Mira, yo creo que ahí viene un punto crucial, y es que yo siempre he estado en contra de las firmas que tienen sus grandes reglas y sus formas cuadriculadas y terno y corbata y todo así cuadriculado. Muy de músico eso de tu parte. No me va a mí, y creo que no le va a nadie que tiene un esquema de trabajo fluido. Ok. Si quieres estar en un lugar donde te sientas bien, donde pueda salir tu forma de ser realmente, donde quieras evolucionar en todo el sentido de la palabra, a mí me parece, puedo estar equivocado, pero nunca he comulgado con la idea de estar en un lugar cuadriculado. Me parece que el lugar cuadriculado es una limitante para que tú puedas realmente fluir integralmente. Entonces, tal vez ahorita soy más consciente de eso. En su momento, de repente no era tan consciente de eso, pero siempre lo pude implementar, esa filosofía, en mi equipo de trabajo, dejando que cada uno simplemente sea como quiere ser, obviamente poniendo ciertas reglas, hitos claros de eficiencia, de cumplimiento de tareas, de entrega de tiempos, etcétera, cosas básicas para la gestión de un equipo, pero siempre teniendo presente de aquí somos una organización de carácter no tan jerárquico, sino más bien somos un equipo de trabajo en el que me ha tocado a mí liderar, y voy a hacer mi mejor ejercicio por liderar. Y vamos a hacer lo que mejor podamos todos. Voy a tratar de ser más bien como un coach en lo que te pueda sumar. Y tu compromiso con el equipo es tratar de evolucionar en todo aspecto que tú seas capaz de evolucionar. Y en esa idea ir evolucionando todos. Yo creo que haber implementado esa idea, esa forma de verlo, ha permitido que todo el equipo, que toda la firma, que todo el nombre que hemos podido ir creando vaya teniendo su propia identidad, ¿sabes? Su propia identidad. Si tú entras a la oficina, tú lo sabes, digamos, la oficina tiene una identidad muy, muy distinta a las firmas estereotípicas, y el equipo es distinto, el manejo, el trato con el cliente es distinto. Nosotros tenemos un lema, tal vez no escrito, pero sí que está entre nosotros, y es que somos seres humanos antes que abogados, personas antes que profesionales. Y eso hay que recordarlo constantemente. Hay un individuo atrás, hay una persona detrás del problema, hay una familia, hay un hijo, hay un papá, hay un hermano detrás del cliente, y eso es algo que hay que tenerlo muy presente. Yo creo que todo esto, Pancho, esta forma de ver, esta filosofía de repente detrás de lo que es un equipo de trabajo, de lo que es un núcleo que va y se enfrenta a las injusticias, tal, es importantísimo para ir sentando bases sólidas, ¿sabes? Y yo creo que eso funcionó. Yo no sé si me hubiera funcionado tanto miren, esto se va a hacer así, sí, tal, y estas son las Esta es la reglas. estructura, ya Y está si no todo cumplen las escrito. reglas, te multo, y si no, yo creo que no hubiera funcionado. Yo creo que las generaciones de hoy no funcionan de esa manera. Peor las de hoy, ¿no? Y con las de hoy me refiero a las mías también en adelante, digamos. Tenemos otra cosmovisión de la existencia, tenemos otra forma de ver la vida. Y no digo que sea incompatible con las otras visiones, pero sí creo que casa y puertas adentro es mucho más eficiente tener una visión un poco más hegemónica con el desarrollo personal de cada uno que es estrictamente reglado. Y hay un respeto por el componente humano de cada uno, ¿no? Como que no eres una máquina que está ahí, que llega, se sienta y empieza a producir, sale, almuerza, regresa, sino eres una persona que está Por supuesto. desarrollando una fase de su vida ahí, mientras está sentado, está haciendo su carrera, quiere intercambiar ideas, quiere que lo formen, tiene muchas expectativas, no solo quiere entrar, salir y tener un sueldo. Exacto. Y eso vale la pena también como planteárselo, creo yo, cuando uno está emprendiendo. Y ahora, más allá del tema talento humano, te quería preguntar yo, porque claro, tú ya tienes tu firma, Guzmán Santoro está ahí. ¿Cómo es esto de creación de marca? Porque sigue siendo, creo yo, que el negocio jurídico es un negocio intuito personae, diríamos ahí, por sacar el latinismo.
yo quiero que me defienda esta firma, quiero que me defienda este abogado, y le encanta al cliente decir, no, es que mi abogado es este, que tiene estas credenciales y tal, o alguna cosa. Pero claro, es un desafío porque cuando llegas, cuando sales, no tienes una marca, tienes que empezar a crearla, ¿cómo la vas posicionando? Yo creo que en el negocio jurídico no vale de que cualquier publicidad es publicidad buena, hay publicidad mala. Por supuesto. Y creo que hay que, es un desafío generarse un nombre y que la gente empiece a hablar de ti. Si no, puedes tener una firma bonita, estar sentado, saber mucho, pero nadie se va a acercar. Mira, lo que tú has dicho es súper importante, porque todos los abogados, todos, desde el día uno de ser abogado, viene ya con una camiseta puesta. Y esa camiseta puesta es su marca personal. Todos tenemos una marca personal. Queramos tenerla o no queramos tenerla, la tenemos. Como por ahí decía alguien, la marca personal es lo que dicen las personas cuando tú no estás en el cuarto. Lo que dicen las personas de ti cuando tú no estás en el cuarto. Entonces, eso pasa con todas las personas. El asunto es cómo has ido tú sembrando tu personalidad a lo largo del tiempo. Y insisto en algo. Creo yo que a lo largo de mis estudios, de empezar a practicar, a lo largo de ese desarrollo profesional, tal vez de forma inconsciente, he ido marcando mi personalidad. Yo, como yo soy. Y yo creo que eso es algo que la gente debería atreverse a hacer. Oye, tenemos una sociedad muy condicionante a las personas. Mira, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que vestirte así, tienes que no vestirte así. Y en verdad eso es muy característico de las sociedades involucionadas. Si te pones a ver las sociedades más evolucionadas, son las sociedades que menos reglas existen para el individuo como ser autónomo. Mientras más libertad tiene el individuo de ser, y mientras más apertura social hay hacia eso, normalmente verás que es una sociedad más avanzada. Salió un Juancho libertario ahí. En realidad es así. En realidad es así. Entonces, por ejemplo, en algún punto yo me acuerdo que yo iba a la universidad con zapatos de gaucho, un busito y un jean, tal. Y por ahí me decían, no, nunca vas a ser un buen abogado si te vistes así y tal. Y claro, y de repente esas cosas, como yo no venía de una familia de abogados, no entendía cómo funcionaba el mercado, no entendía nada. Yo decía, wow, de repente estas personas tienen razón, ¿no? De repente tengo que empezar a vestir con terno y corbata, porque de repente, si no, no voy a llegar a nada en esta sociedad tan condicionada. Y sabes que ni siquiera por un acto de rebeldía como tal, que me mantuve haciéndolo, sino porque simplemente me volaba y se me iba y al día siguiente me volvía a vestir igual. Ahí hay una diferencia. Por ejemplo, yo sí navegué con la corriente, ¿no? Yo sí iba con mi saco todos los días y todo, y luego la consecuencia de eso es que moría de calor. Claro. Al llegar a la universidad, llegaba innecesariamente sudado. Oye, por si acaso, esto no es a escuchar clases. Esto no es una crítica a quienes sí se vestían de terno y corbata, no. Porque también terminé en algún punto yendo a la audiencia con terno y corbata. O sea, sí, claro. Es algo que en algún punto lo tienes que hacer, sino que estoy haciendo un énfasis en cómo la sociedad te puede condicionar a algo que no es necesariamente real, ¿sabes? No es verdad que para ser un abogado exitoso tienes que estar vestido todo el tiempo en terno y corbata. No es verdad. No es verdad. No es verdad que el abogado que mejor habla en la audiencia es el abogado que mejor estrategia tiene. No es verdad. Hay muchos mitos ahí que, al menos yo, como persona curiosa y siempre me ha gustado llegar a mis propias conclusiones, me atreví a desafiar, me atreví a indagar por mi propia cuenta y encontrar mis propias respuestas. Entonces, eso que tú me estás diciendo, lo ato a esto que te estoy diciendo yo, que es tal vez parte de mi marca personal, inconsciente, ha sido justamente ir cuestionando las formas, ha sido ir creando mis propias formas y ir estableciéndolas como un mecanismo de eficiencia y eficacia al momento de atender casos y resolver estrategias. Yo creo que el cliente se siente bastante cómodo cuando tiene un equipo a su alrededor de personas excelentes que tienen la sencillez suficiente para vestirse como se sientan cómodos y recibirlos con un trato, digamos, relajado, que ir a un lugar, digamos, frío, estático y formal. Que es incluso intimidante para el propio cliente, ¿no? Sí, porque que, ojo, les puede servir mucho a otros y está muy bien. Sí. Y no insisto, no quiero criticar necesariamente eso. Simplemente
esa no es mi manera de hacerlo y no es... Termina digamos, siendo como una actuación, ¿no? La abogacía. Exacto. Y yo creo que los clientes hoy en día más que nunca valoran frontalidad, que les digas las cosas como son. Mira, esto es así, yo primero no te voy a decir que está ganado, antes se veía mucho, todavía creo yo, esta mala práctica de no, esto es sencillo, esto se hace así, asado, y convencerlo de que va a salir bien para que te contraten. Bueno, y eso es algo que sí lo tuve desde el principio y que mucha gente incluso me lo trató de corregir, por decirlo así. Muchas veces teníamos alguna reunión con algún cliente y yo siempre he sido tal vez hasta incluso crudamente frontal con el cliente. De hecho, mira, esto no va a funcionar, o esto sí va a funcionar, o lo que estás trayendo, o esa idea creo que no tiene ningún sentido, o sabes que está buenísimo, pero de repente miremoslo de esta otra forma, porque puede pasar esto. Y incluso algunos colegas con los que me reunía en su momento, de repente estando en este estudio, me decían, oye, sea un poco más sutil, ¿no? De repente podrías decirlo así y tal. Y bueno, son cosas el cliente que... todo emocionado con su idea, resolvió el caso también. Y que muchas veces venían con súper buenas ideas. Sí. Y yo trataba de complementárselas y tal. Pero lo que nunca me ha gustado es que el abogado no le sea claro al cliente por tratar de guardar las formas. Entonces, por tratar de no herir el sentimiento del cliente, por tratar de no herir la susceptibilidad del cliente, por tratar de que el cliente se mantenga en su oficina, el abogado muchas veces modifica sus formas. Él dice, sí, mira, estás muy bien, tu idea es fantástica, o sabes que sí, voy a hacer lo que me estás tú diciendo. Ese no es el trabajo del abogado. Es una dinámica sensible, porque imagínate que viene este cliente corporativo, dueño de una gran empresa, que ha sabido hacer mucho dinero y quiere venir a marcarte el paso. Sí, y uno le tiene que decir, no, acá mira, tú me contratas a mí porque el experto soy yo, tú sabrás vender medicinas, lo que sea que te dediques, tener supermercados, lo que tú quieras, pero aquí el que marca el ritmo del caso soy yo, por eso me has sabes que contratado a mí. algo interesantísimo en esto que estamos tocando, de el cliente que quiere dar órdenes, imponer sus órdenes al abogado porque lo siente empleado, porque le está pagando. Claro. Hay que explicar muy bien esa diferencia, ¿no? He tenido muchas veces clientes así que les he tenido que decir, mira, no voy a seguir lo que tú estás diciendo porque no tiene ningún sentido estratégico. Si tú sigues tu idea, vas a perder. Y si vas a perder, prefiero que vayas con otro abogado que siga tus instrucciones. A mí me gusta yo ser tu estratega y hacer las cosas como lo vamos a hacer desde este momento. Pero, sorprendentemente, el cliente que más guarda esas características, no, al menos en mi experiencia, no es el empresario, es el político. Okay. Si tú me preguntas, ¿quién quiere imponer más sus ideas? ¿El empresario o el político? Yo te digo el político. El cliente más difícil para mí es el cliente político. ¿Por qué? Porque ese cliente sí que quiere imponer sus ideas y como tiene un tratamiento político de la gestión del conflicto y las múltiples variables de la resolución del conflicto político los hace pensar que sus herramientas de resolver conflictos son superiores al resto, ellos pensarán que las herramientas jurídicas de resolución de conflictos son una menor, digamos. Y no es así. Y no es así. Entonces, lidiar con el político como cliente es sumamente complicado por esa particularidad, te diría yo. Entonces, sí, solo para terminar el tema del nombre, es muy útil plasmar tu personalidad en tu profesión. Ser tú quien eres ahora en tu plano profesional, digamos. Hoy en día vivimos en un mundo en donde las personas tienen acceso tan rápido a la información, donde el mundo está tan globalizado, donde las cosas van tan rápido, que aparece un activo importantísimo que antes tal vez no había. ¿Cuál es ese activo? Que las personas te sientan sincero. ¿Por qué? Porque encontrar personas que tienen pantalla, que tienen un rol, una actuación, un performance, la encuentras en todos lados. La ves en la televisión, los ves en todos lados. Pero encontrar a las personas que te generan la confianza. Mira, esta persona es realmente auténtico. Esta persona me está hablando como él habla. Como él hablaría con una cerveza en la mano o como él hablaría en una sala de sesiones. Eso genera confianza. Y hoy en día yo diría que la confianza, más que antes, a ver, tanto antes como hoy es importante. Lo que pasa es que hoy en día la confianza se construye a través de menos formas y a través de más fondo. Termina siendo casi que un activo profesional, ¿no? 100%. Y hoy en día es más confiable el individuo que lo ves auténtico
que el individuo que te anda con poses, fingiendo conocimientos. Eso no sirve. Y tal vez como recomendación en esa línea, también solo para ir cerrando el tema, yo creo que si uno tiene la posibilidad, como tú dices, ganó su casito, tiene ahí un fondo que puede administrar y todo, también conseguir ayuda de profesionales que saben de estas cosas, ¿no? Por supuesto. Al final del día, si quiero crear mi marca, no tengo yo abogado que necesariamente ser bueno para hacerlo. No sé qué es lo que quiere el mercado ver de una marca. Tal vez alguien pueda hablar conmigo y sacar de mí mis mejores cualidades y ayudarme a construir algo y decirme, mira, a ti te va a servir una estrategia comercial así o trata de irte por esta línea. Si tienes la posibilidad, Hacerlo, claro. hazlo. Los abogados también pecamos de que sabemos hacer todo y queremos hacer todo solos y no creo que se puede. Ser autodidactas es una virtud de los abogados que debería ser explotado, porque si eres autodidacta siendo abogado, acuérdate que eres autodidacta, entonces como autodidacta puedes formarte en finanzas, puedes formarte en administración, puedes formarte en inversiones, puedes formarte en personal branding. Entonces, si hay una frase o si hay una idea que me gustaría dejar sembrada para efectos del personal branding es sé tú. Y no sé tú en el sentido poético, sé tú, tú eres valioso. No necesariamente, sino sé consciente de que tú tienes unas características personales, que esas características personales son las que van construyendo tu marca personal. Porque esa marca personal será la que hace que las personas hablen de ti de una manera cuando tú no estás. Entonces, sé consciente de tus características personales, activa o potencia mucho más las buenas, trata de neutralizar las malas y crece en ese sentido porque ese será tu marca personal, a fin de cuentas. Y de la mano de esto de que nosotros somos autodidactas, nos desafiamos, agarramos algo nuevo completamente y lo absorbemos, creo que va una característica que yo he visto siempre, pero inevitablemente repetida en la gente que tiene su práctica privada y la maneja pues mediana o muy bien, que es la audacia. O sea, el que no es audaz en el mercado, el que está ahí tímido esperando, el que es reactivo, el que no es proactivo, o no va a llegar o le va a costar un montón de tiempo o no está hecho para tener su propio y tal vez le va bien siendo parte de una estructura privada más grande o siendo o trabajando, digamos, para el sector público que tiene sus desafíos, su propia forma también de caminar y de formar a la gente. Pero si quieres hacer camino como nombre propio, tienes que ser audaz. 100%. Mira, algo que a mí me ha servido, o tal vez de mi historia de vida, es que a mí siempre me han gustado los deportes extremos. Siempre. Okay. Toda la vida, desde que soy pelado. Siempre me he lanzado las 10 escaleras haciendo skate o me bajaba las lomas a 70 kilómetros por hora en el sector, yendo a la playa, las olas, tal. A mí siempre me ha gustado como sentir esa adrenalina de hacer lo peligroso, aunque la gente te diga, cuidado, ir y lograrlo, te genera una sensación difícil de describir. Y al haber sido así, tal vez siempre, he tenido poca resistencia, digamos, o he sido bastante terco. Yo no sé si es bueno o malo, pero te puedo decir que he sido bastante terco a los avisos de, Juancho, no hagas eso, no te va a salir. O Juancho, de repente, ¿cómo te atreves a hacer eso? No, yo no lo haría o tal. Y yo creo que tomar esa decisión de me lanzo, porque me lanzo y ahí veo y si me choco, yo creo pues en mi idea y si me caigo y lanzarse en una industria tan difícil como es la jurídica, donde hay tanto ego, tanta opinión, tanta bulla, tanto ruido, yo creo que sí se requiere un poco de, ¿sabes qué? Simplemente de decisión de lanzarse. ¿No? Si te quedas mucho tiempo a analizarlo, las estadísticas te dicen que te vas a quedar en no hacerlo y hay que lanzarse a hacerlo. Oye, ¿te parece si nos movemos un poquito ahora? Ya hablamos un poco de cómo uno va desarrollando su carrera, cómo llega a cierto punto, pero me quiero mover tal vez a los desafíos ya de la práctica jurídica. Entonces, una rama que creo que tiene desafíos bastante particulares en el derecho penal. Hay algunos y quisiera hablar un poquito de cómo es lidiar contra el sistema, por un lado, cómo es lidiar también con, y tal vez esto va a sonar fuerte, con la mediocridad de nuestra cultura jurídica a ratos, ¿no? ¿Qué te has topado? ¿Cómo has podido manejarlo? ¿Cómo no te arrancas los pelos ciertos días? ¿Qué opinas tú? A ver, a mí me ha tocado muy duro, porque soy una persona terca, Pancho. Cuando yo veo una injusticia me afecta, realmente me afecta y me inquieta. Entonces, cuando empecé a practicar, me empecé a pegar contra este sistema corrupto donde la gente no quiere ayudarte, no te quiere despachar, no te quieren ayudar, no quieren hacer las cosas.
y me di cuenta que todo era corrupto, obviamente siempre con sus honrosas excepciones, te pega. O sea, no solo que te pega la injusticia de la persona a la que estás ayudando, sino que te pega la corrupción del sistema al que tú tienes que ir para ayudar a la persona que quieres ayudar. Entonces al principio te pega. Es como, me gusta decirlo como cuando la arena la tienes asentada en un agua y está dura de mover, dura de mover. Entonces es difícil lidiar y empezó una suerte de frustración muy grande al pelear contra el sistema. Y me tocó pelear contra el sistema. Yo una vez tuve un problema con un juez, nos fuimos de manos, me sacó la policía de la corte, he tenido problemas con fiscales, he tenido que denunciar policías, me he peleado contra el sistema. Me ha tocado pelear contra el sistema porque el sistema a veces requiere... Literal y figurativamente. Literal. Lo que veo. El sistema a veces requiere esa actividad, requiere esa energía de uno. A veces el sistema necesita ser desafiado. Y a medida en que va pasando el tiempo, me va dando cierto gusto, te soy franco, porque me gusta verlo así. Cuando las personas que forman parte incluso de un sistema corrupto, ¿ya? El sistema corrupto es difícil de descifrarlo, es difícil de explicarlo, porque no solo se trata de hay personas corruptas dentro, es un sistema. Hay toda una cultura, hay valores, hay dinámicas, hay jerarquías, hay intereses, hay personas que no quieren ser despedidas, hay personas que quieren escalar. Es todo un ecosistema, el sistema de la corrupción. Pero las personas que están ahí habitando ese sistema, cuando salen de ahí y dejan el sistema y van a sus casas y tal, son padres, son hermanos, son hijos, son amigos. Entonces son seres humanos que están ahí. Y lo chévere es que cuando te vas habituando a hacer las cosas bien, a hacer las cosas realmente bien, a hacer las cosas por la derecha, honestamente, por más que te choques, por más que te cueste el triple de esfuerzo, de trabajo, de estrategia, estas personas que habitan ese sistema, por más que sea un sistema corrupto, esas personas te empiezan a ver, empiezan a notar que tú llevas años haciendo el esfuerzo, llevas años peleando por el camino del bien, llevas años haciendo las cosas bien y llevas años construyendo un nombre de bien y eso empieza a funcionar, te empieza a funcionar, ¿sabes? Esta persona que lleva años haciéndolo bien, le empieza a funcionar y se empieza a ver bien y de alguna manera es una suerte de, mira, qué bien. Y ellos, esas personas que habitan el sistema corrupto, en secreto, están felices por ti. Públicamente en su sistema corrupto te odian. Claro. Te odian, incluso te lanzan el sistema encima. Pero en secreto se ponen felices porque ellos saben que hay una suerte de esperanza ahí. Hay una manera de hacer las cosas bien que funciona. Y eso, increíblemente, cuando vives en un mundo de corrupción, te genera una suerte de esperanza. Una suerte de, mira, sí se puede. Es verdad que sí se puede hacerlo así. Entonces, eso es bonito porque te empiezas a topar ahora con funcionarios, con operadores del sistema de justicia, que pese a estar allí, te empiezan a ayudar y te dicen, bien, voy contigo, vamos contigo, te doy lo que necesitas. La sentencia, pues, sale así, porque así conforme a derecho. Tiene que ser. O el fiscal, ¿sabes qué? Sí, vamos a perseguir a la persona que hay que perseguir. O ¿sabes qué? Vamos a evitar la persecución a la persona que no hay que perseguir. Empieza el sistema a responder. El sistema empieza a dar frutos del esfuerzo que se ha hecho durante tanto tiempo, desgastándose el triple, para hacerlo bien. Y eso puede sonar muy cansado, pero al fin de cuentas empiezo a ver una respuesta positiva del sistema. Además debe ser súper reconfortante cuando ya empieza a haber este cambio Sí. en la forma en que te miran, en la forma en que te funcionan. Ya no tengo todo el tiempo el freno, la pelea, el rechazo del otro lado, sino... Sí, desde se el punto va de vista viendo. del cansancio profesional, sí, pero sobre todo si es que tú tienes la vocación de esto, Sí. tú realmente quieres que el sistema de justicia sea mejor cada día. Entonces, por ejemplo, esto que empieza a ocurrir, de lo que estamos hablando, no solo que te hace sentir que el esfuerzo que has estado haciendo Vale la pena y empieza a todo. valer la pena, sino que además puedes virarte a tu equipo de trabajo y decir, miren, si hay una forma de hacerlo bien. Puedes virarte a tus alumnos y decirles, miren, si hay una manera de hacerlo bien. Y esto se va reproduciendo, ¿no? Y eso, en fin de cuentas, empieza a reproducir pequeñas entidades que en algún punto habitarán el sistema de justicia y al fin de cuentas, el día que yo me muera, podré decir, habré sumado algo al sistema de justicia para bien.
Porque entonces el alumno que logré sembrarle algo de esperanza será juez. Y ese juez hará algo bien. Y así como sucesivamente, que a fin de cuentas para eso estamos aquí. Un Sí, paso. yo te diría, para mí hay dos desafíos súper importantes para el abogado ecuatoriano para mejorar este ecosistema jurídico que habitamos y que a veces tanto nos pesa, pero que finalmente es en el que estamos, sobre todo aquellos que nos interesa hacer un cambio. Por un lado, un desafío en cuanto a la ética de la práctica profesional y por otro lado, en cuanto a la mediocridad o por ponerlo en términos positivos, a la academia, ¿verdad? Y un poco a tener un estándar mínimo de preparación y de discusión para que todos hablemos el mismo lenguaje en la práctica jurídica. Y tal vez las dos están bastante atadas. Tú lo sabes, yo tengo esta cruzada por la enseñanza del derecho en pregrado, influye enormemente en la cultura jurídica. 100%. Entonces, parte de ideas tan simples como enséñale al abogado un poco de qué es justicia, de qué es hacer justicia, para que luego, aunque sea cuando salga, sepa que las cosas no están yendo bien con claridad. Forma abogados de una determinada manera y tal vez genere en ellos conciencia para que todos podamos habitar un entorno en el que sea bonito practicar la profesión, en el que sea agradable, en que sea lindo. realmente un tema de vamos a pelear en argumentos, que sea una discusión de argumentos. Tu teoría del caso contra mi defensa, vamos, yo creo que esa es la meta y tal vez no es una meta absoluta, no vamos a llegar allá, pero si cada día damos un pasito para llegar hacia allá, creo que lo estamos haciendo bastante bien. ¿Tú qué crees que podemos hacer para acciones así bien concretas para ayudar el tema de la ética profesional o de la academia, además de sembrar tu granito de arena con cómo es tu práctica propia y cómo tú manejas tus clases o lo que sea? ¿Qué otra cosa puedes hacer? Desmárcate. Desmarcarse de cómo funciona el sistema. Hay que desmarcarse. Hay que rechazar las prácticas propias del sistema. Por más que a veces eso sea contraproducente, digamos, para el cliente, lo que sea. Tienes que hablarle claro a tu cliente, decirle, cliente, pana, yo no voy a hacer eso. Yo no practico eso de esa forma. Y por más que eso te cueste el cliente, es lo que tienes que hacer. Y te va a costar mucho. Te va a costar. Pero ¿sabes qué? Y aquí sí quiero decir algo, porque no quiero sonar solo utópico y romántico ni poético, sino también hay que entender que tener un buen nombre, tener una práctica honesta, es buen negocio también. Es decir, es un activo intangible del emprendimiento. No es solo algo poético, que también lo es, digamos. Yo creo que la abogacía es y siempre fue una profesión noble. El abogado está ahí para defender a las personas, hermano. En la justicia. La justicia es una palabra que se ha perdido, que nadie recuerda la magnitud de esa palabra. Pero el abogado siempre ha sido una profesión noble. Y tal vez si tú miras a los abogados en este país, hemos perdido tanto la nobleza y hemos caído en una desgracia terrible. Hoy la gente ve a los abogados tenemos la peor fama. Con la peor fama. Y no es por gusto, hermano. Entonces, hay que desmarcarse. Hay que recuperar esa nobleza. Hay que recuperar ese buen camino. Y hay que hacerlo. Es porque es la única manera. Y no solo porque está bien, sino porque además es buen negocio. Hay gente que busca al buen abogado. Hay gente que está dispuesta realmente a subirse a la pelea con un buen abogado que haga un buen trabajo en derecho, en argumentos, y vamos con todo. Entonces, eso no lo van a hacer con el abogado que hace la práctica, digamos. Lo van a hacer con el abogado que lo hace bien. Sí. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. No es solo un tema de ética, sino también es un tema de que es bueno para tu emprendimiento. Tener un buen nombre es bueno para tu emprendimiento. Yo creo que con la finalidad de que estas ideas sigan resonando, deberíamos hacer un compromiso de hablar al menos en un par de capítulos más de temas relacionados. Hay temas importantes. A mí me parece súper interesante. Yo, bueno, creo que con eso podemos con eso creo que terminamos. Cerrar este capítulo medio extraño. Yo quisiera llamarlo de mitad de temporada. Todavía no sabemos cuántos capítulos tienen las temporadas ni cuántas temporadas son, pero un capítulo de improvisación. Pero de improvisación un poco para hablar de estas cosas que siempre está bien y que teníamos ya en mente que había que toparlo. Y yo lo que sí quisiera es invitar al siguiente capítulo. Nos hemos centrado en mí hoy, pero sí quisiera en el siguiente capítulo centrarnos en ti. ¿Quién es Pancho? Perfecto. ¿Quién es Pancho? Muy bien. ¿Qué es un Pancho? Vamos a verlo. Perfecto, Pancho. Ok. Bueno, gracias. Nos despedimos del público. Chao a todos. Hasta.